cada vez hay más conocimiento del Venture Debt y cada vez las compañías lo buscan con mayor interés. Asume un riesgo que los bancos no vienen a asumir. Una cosa muy buena que tiene el Venture Debt es la versatilidad. Al final, el gap entre Estados Unidos y Europa es bastante grande, como pasa en tantas otras cosas, y de hecho a Europa llega más tarde. Y al final lo que quiso es capitalizar todo ese conocimiento de distribución de todo este producto. Para mí la idea clave es agotar el tipo de financiación más barata que haya. Al prestamista siempre se le ve como un usurero que deja dinero, pero en el fondo está protegido. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Surrender, el podcast donde exploramos historias inspiradoras de líderes, visionarios, emprendedores que deciden romper barreras y sobrepasar límites. Hoy tenemos en el podcast a Jaime de Oloartua, un Venture Debt Analyst que trabaja en Actius, que tiene una sólida experiencia en análisis financiero, gestión de inversiones y monitoreo de carteras. Así es, Jaime, bienvenido al nuevo episodio de No Surrender. ¿Cómo estás? Encantado, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti. Bueno, antes de empezar, como siempre nos gusta hacer, unas pequeñas preguntas a los invitados, ¿vale? Para saber un poco más sobre sus curiosidades. Perfecto. Y ahora, aquí va la pregunta, Jaime, a ti te ha tocado, si tuvieras que tomarte un café con una persona, ¿vale? Ya sea viva o un personaje histórico, ¿con quién sería y de qué tema hablarías? Yo la verdad es que tengo una muy alta estima a un personaje como es Amancio Ortega. Considero que lo que ha hecho con Inditex es espectacular. Y la verdad es que disfrutaría mucho de esa charla. Entonces, Jaime, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, qué has estudiado y qué has hecho para llegar hasta donde estás a día de hoy. Perfecto. Pues la verdad es que, bueno, empezando desde muy del principio, yo siempre he tenido un gran interés en todo lo que son los mercados en general, tanto los que pueden ser más tradicionales como más líquidos, como los ilíquidos como el Venture Capital y el Capital Riesgo. Desde pequeño siempre me ha gustado mucho leer libros de finanzas, tanto de finanzas personales como de mercados, y siempre he querido apuntar en esa dirección. Cuando ya estaba en el colegio, pues no sabía muy bien hacia dónde tirar, porque no sabía qué camino tenía que seguir para llegar hasta ese punto, y al final pues decidí tomar la vía de la rama social, que te encamina hacia carreras como ADE y económicas. Al final escogí ADE, y es verdad que en la carrera me faltó un cierto componente más práctico y más de mercados, pero tuve suerte que en una asignatura di con un profesor que me asesoró mucho y me encauzó un poco hacia donde tenía que tirar. Fruto de ello, estudié un máster en mercados financieros en la Pompeu, el cual disfruté muchísimo, y a partir de ahí pues, se me abrieron distintas oportunidades laborales y al final entré a trabajar en Andbank. Allí dentro de Andbank he ido pasando por diferentes departamentos, lo cual me ha permitido crecer junto con la entidad. Y finalmente, hará cosa de 2 años, cuando se montó la gestora de capital riesgo del grupo, que recibe el nombre de Actius, entré a trabajar allí. Es muy bonito formar parte de este proyecto porque creces una vez más junto con este nuevo proyecto, que empieza siendo muy poca gente y luego va cogiendo volumen. Y recientemente me uní como analista de uno de los fondos propios de la gestora, de Venture Debt, que luego, si queréis, os explico un poco más al detalle. Entonces, bueno, ese ha sido un poco mi camino, con sus altos, con sus bajos. Ha habido todo tipo de días, mejores y peores, pero lo que puedo decir es que estoy muy orgulloso de donde estoy a día de hoy. Me encanta mi trabajo y al final, pues bueno, muy satisfecho de que todo el trabajo que vas haciendo en el día a día y todo lo que vas haciendo, pues le dé un sentido al punto en el que estoy ahora. Y has hablado de Actius, ¿nos podrías poner un poco en contexto sobre Claro. qué es Actius y qué es Actius Growth Finance? Claro, por supuesto. Pues al final Andbank, hace cosa de 2 años más o menos, un poco más, decide montar su propia gestora de capital riesgo. Es decir, dentro de Andbank, que es una entidad especializada únicamente en banca privada, asesoramiento a grandes patrimonios, comercializaba mucho producto alternativo, es decir, de capital riesgo y demás, de terceras partes, y al final lo que quiso es capitalizar todo ese conocimiento de distribución de todo este producto a través de pues, montar su propia gestora. Es cuando entonces se funda Actius, y donde entré yo, como os he comentado al principio. Aquí dentro de Actius, pues como os comentaba, es la gestora de capital riesgo del grupo. Sí que es verdad que hay tanto fondos de capital riesgo como de Venture, y bueno, pues la parte de Venture, que es donde estoy enmarcado yo, concretamente en la vertical de deuda, hay 2 fondos. Uno de Venture Capital, que tiene más sesgo FinTech, PropTech e InsurTech, y luego está la vertical de Venture Debt, que es donde trabajo yo como analista, y que ahí somos un poco más agnósticos. Entonces ese es un poco el overview de qué es Actius y dónde está enmarcado. Luego, si queréis, entramos más en detalles de la vertical de deuda. Claro, porque para las personas que no están familiarizadas con el Venture Debt, ¿qué es, cómo nace, dónde nace y qué diferencia, qué gap hay entre Estados Unidos y Europa?
Pues el Venture Debt nace en la época de los 60, 70, aunque no es hasta los 80 donde se hace realmente más notorio, y nace en Estados Unidos, en Silicon Valley. Al final, el gap entre Estados Unidos y Europa es bastante grande, como pasa en tantas otras cosas, y de hecho a Europa llega más tarde. Un poco lo que pasa con muchos otros temas. Y en cuanto a diferencias entre Venture Debt y Venture Capital, pues bueno, Venture Capital básicamente es que una compañía necesita levantar un capital y en base a eso pues tiene que ceder una parte de la compañía. El Venture Debt entonces básicamente lo hace a través de deuda, de tal manera que el principal beneficio que tiene es la menor dilución. Cuando hablamos de dilución, básicamente a lo que nos referimos es al porcentaje de la compañía que tú cedes para captar capital. Entonces, básicamente, digamos, por establecerlo en un mapa, el Venture Debt se encuentra un poco a caballo entre los bancos y el Venture Capital. No viene a sustituirlos, porque evidentemente hay un panorama colaborativo muy interesante entre todos los players, es una herramienta más, pero sí que es verdad que al final los bancos no pueden dar acceso a financiación a startups porque no generan beneficios netos, porque no tienen activos físicos y por otros temas, al final burocracia también son poco ágiles. Y luego pues el Venture Capital sí que da acceso a esas compañías, pero el coste es bastante alto. Al final tú te diluyes en gran parte, pierdes porcentaje de tu compañía y eso pues para las compañías, si bien es cierto que necesitan ese capital, puede llegar a ser un lastre según que esto. Y el Venture Debt se sitúa un poco entre medias, es decir, asume un riesgo que los bancos no vienen a asumir. Luego también es suficientemente ágil como para las startups que tienen necesidades de caja muy incipientes darles respuesta de una manera rápida. Y por otro lado, comparado con el otro extremo, con el Venture Capital, digamos que les da la opción de que se diluye en menor medida. Ahí, por hacer un matiz, claro, el Venture Debt, la gente cuando piensa en Venture Debt piensa en deuda, y es verdad. Lo que pasa es que tiene un componente de acciones. Entonces, por explicar esto un poco, al final el Venture Debt asume un riesgo muy elevado, dado que se supone que entre un 15 y un 20% de las compañías en las que invierte un fondo de Venture Debt van a impagar o van a quebrar, vamos a decir. Por lo tanto, únicamente con el repago de la deuda de las compañías que no quiebren más los intereses, la TIR, es decir, la rentabilidad que van a dar esas operaciones, no es interesante comparado con otro tipo de activos, es decir, en relativo. Por lo tanto, necesita lo que se llama un cierto upside, ¿no? Es decir, oye, por la parte voy a tener un impago y únicamente con los intereses y el repago de la deuda no me va a dar una tira interesante. Y por eso el Venture Debt se queda ciertas acciones de la compañía. Normalmente se establece de tal manera que son porcentajes sobre el préstamo, pero bueno, es por contextualizarlo también un poco. Entonces, ¿de qué se diferencia un Venture Debt de una financiación bancaria y un Venture Capital? Al final los bancos normalmente son poco flexibles, tienen sus propias métricas y no salen de ahí. Es decir, oye, si no estás generando beneficio neto o si no tienes EBITDA positivo, no te vamos a financiar. En caso de que se empiece a explorar la opción de financiar desde un banco a una startup, probablemente sea muy complicado por todo el proceso y la burocracia que lleva de por sí. Entonces ahí nuestra ventaja competitiva es que sí que entramos a financiar esos modelos y que además lo hacemos de una manera muy ágil. Al final, hablando de agilidad, y luego si queréis hablo de flexibilidad, en la parte de agilidad, nosotros desde que nos reunimos con una compañía hasta que desembolsamos el préstamo en caso de que se cumplan todos los hitos, no suelen pasar más de 2 meses y medio, 3. Y por la parte de flexibilidad, pues nos adaptamos mucho a las necesidades de la startup. Al final, el rango de ticket que hacemos es muy amplio y las soluciones que ofrecemos también. Y frente al Venture Capital, pues es un poco lo que he comentado anteriormente, que está por un lado la dilución, que os he explicado, si queréis luego podemos poner un ejemplo numérico para que quede mejor explicado, y luego también está el hecho de que, por ejemplo, de las acciones que nos quedamos de las compañías, nosotros tenemos vocación de salida, porque al final lo que queremos es sacar un potencial y vender. Entonces, de esas acciones que cogemos, no cogemos derechos políticos, es decir, no entramos en el management de la compañía y generamos muy poca fricción con el mismo. Entonces, eso yo creo que son las principales ventajas frente a otro tipo de financiación. Porque entrando más en el cómo funciona el Venture Debt, ¿cuáles son las propuestas de valor para los targets a financiar y para los accionistas realmente? Pues bueno, ¿cómo está instrumentado las condiciones, que podemos decir, de un Venture Debt al uso? Pues normalmente son unos préstamos con una tasa de interés relativamente alta, un poco por lo que os comentaba, porque tiene que compensar parte del riesgo asumido. Suelen oscilar, pues el estándar de mercado suele ser un 8% fijo más un Euribor, suele estar limitado pues en un 12-13%, es decir, en caso de que subiera el Euribor nunca se pagaría más.
Los tickets depende un poco del fondo, pero suelen ir desde los 250.000 euros hasta los, pues vamos a decir, 3, 4 o 5 millones también, como os decía, depende de cada fondo. Y luego está la parte del equity kicker, ¿no? Que al final es un porcentaje sobre el nominal. Por centrarlo un poco en un ejemplo, al final vamos a suponer que una empresa quiere levantar un ticket de 1 millón de euros de financiación. Si el kicker, digamos que fuera de un 25%, sería 250.000 euros en acciones. Y esa sería la remuneración adicional que coge el Venture Debt para cubrir el riesgo de impago y tener cierta revalorización. A nivel de calendario, cabe destacar que son préstamos a 3 años. Por lo tanto, es un calendario relativamente corto, lo que hace que sea una amortización muy agresiva. Ese calendario está establecido de tal manera que los primeros 12 meses o el primer año es periodo de carencia, es decir, únicamente se paga intereses. Entonces, ayuda a las compañías que todavía no están en rentabilidad a ir un poco más desahogadas. Y los siguientes 24 meses sí que es cuando empieza la amortización, que como os adelantaba un poco, sí que es un calendario un poco agresivo. Porque, por ejemplo, si un millón de euros de préstamo, pues si lo tienes que devolver 24 meses, puede ser una cuota de más de 30.000 euros. Entonces la compañía pues tiene que ser capaz de hacer frente a ese repago. Vemos que Active Grow Finance tiene una visión muy definida. Entonces, ¿nos podrías contar un poco sobre su tesis y, sobre todo, cuál es el diferencial entre los otros players, tanto de España como de Europa? Sí, básicamente desde Active Growth Finance, este fondo de Venture Debt, básicamente nuestra tesis, empezando por el sector o verticales, somos agnósticos. Es decir, no tenemos una preferencia o una predilección por una vertical en concreto, igual que tampoco descartamos ninguna. Es verdad que tenemos ciertos sesgos. Al final, pues en el mundo venture en general se busca mucho el componente tecnológico, el cual nosotros, por ejemplo, pues también lo buscamos. Es verdad que no descartamos ninguna compañía porque a priori no tenga esa tecnología, pero sí que creemos que es disruptiva y que al final es lo que hace que una compañía tenga una ventaja competitiva duradera en el largo plazo. Luego también es verdad que somos artículo 8. Esto básicamente lo que hace es que promovamos en cierta medida el impacto socialmente responsable. Una vez más, deciros que no descartamos compañías que no generen ese impacto o que a priori no sea medible, pero sí que estamos muy alineados y también una parte del portfolio tenemos que alocarlo en esas compañías que realmente pues devuelvan a la sociedad un poco pues todo aquello que también a su vez les han dado. Y eso es un poco lo que buscamos en las compañías. Eso sería más la parte de probablemente sectores. A nivel de cosas más financieras, nosotros la verdad es que somos bastante financieros, valga la redundancia, porque el 80% de nuestras decisiones están basadas en los financials. Al final lo que queremos ver es una cuenta de resultados, un balance y un cash flow, los últimos 18 o 24 meses y luego una proyección, porque lo que nos tenemos que asegurar es de que esa compañía, una vez acabe el periodo de carencia, va a ser capaz de hacer frente a esa cuota de amortización que comentábamos antes tan agresiva, y para eso tiene que poder generar ser rentable, vamos a decir. Porque más concretamente, ¿qué tipo de empresas acuden al fondo? Bueno, pues las empresas que acuden al fondo son aquellas que tienen un modelo de ingresos predecible, o sea, una cierta recurrencia, por decirlo de alguna manera. Luego también que están por encima de un límite de facturación, porque claro, al final tú para hacer frente a una devolución de una deuda tienes que ser capaz de generar unos ingresos que al final van bajando a lo largo de toda la P&L y te da pues aquello con lo que tú puedes hacer frente a ese repago de la deuda, ¿no? Entonces, el ideal de compañía normalmente nosotros consideramos que está en aquellas compañías que facturan más de 500.000 euros. A partir de ahí puede tener cierto sentido. Dicho lo cual, al final nosotros siempre nos sentamos en una primera llamada con cualquier tipo de compañía. Es decir, aunque venga una compañía que no está facturando, nosotros siempre estamos dispuestos a tener una primera llamada. Y al final yo creo que una cosa muy buena que tiene el ecosistema y de la cual a mí me gusta mucho es que muchas veces te reúnes con una compañía que probablemente en el minuto 3 tú ya ves que no va a haber encaje con el fondo por la tesis, por lo que hacen, por el momento en el que están, pero nunca le cierras la puerta porque pueden pasar dos cosas. Primero, que esa compañía crezca y el día de mañana te venga a buscar porque necesita deuda, o simplemente que se te ocurra alguna compañía con la que le puedes cruzar, o bien para vender sus servicios, o otro fondo que le pueda invertir capital. Y yo creo que dentro del ecosistema hay mucha colaboración y es algo que a nosotros nos gusta mucho. Además, es un mundo relativamente pequeño del Venture Capital y más en España, y bueno, pues siempre va bien que tengan una buena imagen de ti. No lo hacemos de una manera interesada, sino que lo hacemos porque nos gusta favorecer ese ecosistema. Pero bueno, básicamente respondiendo en corto a tu pregunta, las compañías que más fit tienen con nuestro fondo son aquellas que ya están facturando por encima de los 500.000 euros.
Sí, porque ¿cómo seleccionáis a las empresas en las que se invierte y qué criterios tenéis en cuenta? El principal criterio, vamos a decir, es financiero. Es decir, nosotros buscamos compañías, pues como os decía, con un cierto componente tecnológico, que tengan sesgo de impacto y demás, pero al final la toma de decisiones, sobre todo lo que queremos ver es esos financials fuertes y sólidos. Luego podríamos irnos a otras cosas como el cap table, es decir, quién hay detrás de la compañía, y solemos buscar, pues evidentemente, que los fundadores tengan la mayoría de control, por encima de ese 51%, y de ahí para arriba, pues cuanto más porcentaje tengan, mejor. Luego también lo que les solemos preguntar es, hasta la fecha, ¿cuánto capital has levantado y hasta dónde te ha llevado? Es un poco ver la ratio de, oye, has levantado tanto capital y con ese capital has conseguido hacer X. Y eso es un poco. Y luego también, pues volviendo un poco a la parte de accionistas, sí que miramos qué fondos están invertidos en caso de que haya algún fondo invertido o qué inversores particulares o business angels hay, porque eso también puede ser un sello de garantía, ¿no? Al final, si hay un fondo que tiene mucho nombre invertido ahí detrás, pues también te da cierta confortabilidad. Y hasta ahora, ¿en cuántas startups habéis invertido? Y si nos puedes contar un poco cómo ha ido vuestra experiencia y nombrarnos algunas de ellas. Claro, por supuesto. Pues a fecha de hoy tenemos 7 participadas en el portfolio. La verdad es que la experiencia ha sido muy buena y bueno, al final yo creo que fruto de ser agnósticos tenemos pues diferentes, o sea, cada startup es de su padre y de su madre a nivel de sector. Porque, por ejemplo, tenemos una cadena de hamburgueserías, tenemos una compañía que se dedica a captación y tratamiento de datos mediante drones, luego un software de gestión y administración de fincas, luego una que probablemente hayáis escuchado que se llama Becas, que estos básicamente lo que hacen es dar préstamos a estudiantes. Y esta, es decir, no es por desmerecer a ninguna de ellas, todas nos gustan por igual, por eso estamos invertidos, pero cojo el ejemplo de becas, sobre todo para tratar el tema de impacto un poco, ¿no? Al final, como bien sabéis, pues están los criterios generales de la Agenda 2030 y becas lo que hace es aquellos estudiantes que, por ejemplo, quieren estudiar un máster y no pueden pagar 20.000 euros porque no se lo pueden permitir, y pues probablemente la financiación bancaria pues se lo pone más difícil o es muy caro, ellos le dicen no te preocupes, nosotros te financiamos tus estudios de tal manera que es con lo que se llama los ISAs, Income Share Agreement, que básicamente es, oye, cuando tú tengas un sueldo, yo me voy a quedar un porcentaje y me vas a ir devolviendo el préstamo. Por lo tanto, enlazando con lo de impacto, que es lo que os quería decir, dan accesibilidad a los estudios a gente que quizá de otra manera no podría. Entonces estamos muy orgullosos desde el fondo, tanto de esta compañía como de todas las otras, que siempre buscamos ese sesgo de impacto porque creemos que a través de nuestra inversión, más allá del rédito económico, también conseguimos hacer un impacto socialmente responsable con toda la sociedad. Al final estamos dando acceso a estudiantes que de otra manera no podrían. Vale, trasladarnos un poco a una visión más externa, ¿vale? ¿Cómo ve el fondo su rol en el ecosistema emprendedor, tanto de España como de Europa? Sí, pues perfecto. Bueno, pues aquí nosotros nos vemos como venimos a dar liquidez al ecosistema. Al final, como os comentaba, o como hemos mencionado, el Venture Debt es poco conocido en España, no hay muchos players, entonces nosotros siempre decimos que somos una herramienta más. Al final yo creo que tú como founder o como compañía lo que quieres es tener el máximo número de opciones para negociar con mayores argumentos, ¿no? Al final, lo bueno que tiene el Venture Debt, entre otras cosas, es la versatilidad. O sea, es decir, tú puedes levantar un ticket de 2 millones y puedes hacer 1 millón en Venture Capital y uno en Venture Debt, o solo Venture Debt y demás. Entonces, lo que venimos un poco es pues a dar más opciones a las compañías. Así que nosotros lo que queremos es eso. O sea, creemos que al final eso redunda en beneficio de todos, tanto a nivel de inversores, porque generamos más competencia sana, y a nivel de startups, porque estamos dando liquidez al mercado y ofreciendo otra alternativa. Claro, ya nos lo has adelantado, pero exactamente qué tipo de operaciones hacéis y qué financiáis exactamente. Allí digamos que dentro del fondo lo tenemos subdividido como en 3 categorías con sus particularidades. Por un lado estaría la parte de FinTech SPV Funding, si quieres luego entro a detallar cada una. Luego tenemos la de Build Up y M&A y luego tenemos la parte de Venture Debt. La parte de FinTech SPV Funding básicamente es financiar working capital circulante de compañías financieras que necesitan, pues eso, necesitan balance para crecer. Poco se podría decir lend to lend, prestar para que presten, podríamos decir. Luego, por otro lado, tenemos lo que sería M&A y Build Up, que básicamente es consolidación de sectores atomizados, es decir, hay una compañía que ve un mercado que está muy atomizado y dice, no, pues yo voy a ser el que me voy a encargar de ir adquiriendo a los competidores y montar una marca de referencia.
Y luego, por otro lado, está el Venture Debt, que aquí pues hacemos tanto OPEX de compañías tecnológicas con tracción probada, luego también podemos apalancar operaciones de Venture Capital, crecimiento orgánico de la propia compañía, expansión geográfica, es decir, hay diferentes opciones dentro de Venture Debt. Pero bueno, ese es un poco el panorama en general. Ahí, por daros un poco más de visibilidad, más o menos de las 7 participadas que tenemos a día de hoy, pues están casi empatadas. Podríamos decir que tenemos 2-2-3 aproximadamente. Entonces, bueno, al final es como queremos estructurar la cartera y de momento nos estamos rigiendo bastante bajo esa clasificación. ¿Y cuál sería el perfil típico de una empresa que acude a Venture Debt? El perfil típico de una empresa que acude a Venture Debt, pues bueno, es aquella compañía que... Bueno, claro, aquí se pueden dar 2 casos. Primero es que conozca el Venture Debt y sabe los beneficios, o sea, los pros y los contras del Venture Debt y viene a hablar con nosotros. O puede ser una compañía que simplemente, pues oye, sabe que somos un tipo de financiación más, aunque no conozca el Venture Debt y quiere escuchar. A partir de ahí, tanto si conoce como si no, yo creo que lo que tiene que saber para mí es, oye, pues, cuánto dinero quiere levantar y para qué lo quiere levantar. Y básicamente pues eso es un poco. Vale, porque imagino que aquellas personas que se están planteando si usar una Venture Debt o no, pensarán en un poco pues eso, los pros y los contras en este sentido. Así que nos podrías mencionar qué riesgos existen al usar un Venture Debt y cómo los solventáis. Bueno, al final allí la deuda siempre implica un riesgo para las compañías, porque al final, quiero decir, un poco lo que ya adelantábamos antes, tú tienes que devolver ese préstamo, además lo tienes que devolver en un periodo corto de tiempo, por lo tanto puede llegar a ahogar a una compañía. Y nosotros ahí, para solventarlo, lo que hacemos, por ejemplo, una cosa típica es tramear la financiación, ¿no? Pues al final, fíjate, una compañía que dice, no, yo quiero levantar 1,5 millones de Venture Debt. Y tú dices, vale, pues lo que vamos a hacer es, para tu beneficio y para que tú también vayas tranquilo, lo vamos a dividir en diferentes tramos. Entonces, tú te vamos a desembolsar un primer tramo de 500.000 euros para que tú, mientras gastas ese primer tramo, únicamente pagues intereses sobre esa disposición de 500.000 euros. Por lo tanto, digamos que no ponemos más deuda en las compañías de las que puedan soportar. Y eso es un poco la idea. Al final lo que intentamos es, cuando hacemos el análisis de la propia compañía, tanto de la compañía en sí como de la operación, pues intentamos ajustar mucho que lo que le estamos dando a la compañía sea algo asequible por su parte. Y en el caso de que ella nos diga, no, es que quiero asumir más ticket del que tengo, pues ahí nosotros hacemos un propio análisis para ver si va a ser capaz de asumir ese ticket o no. Entonces lo que hacemos es pues tramearlo, como os comentaba, y oye, pues si vas cumpliendo el business plan, por ejemplo, pues te desembolsamos los siguientes tramos. Vale, porque ahora sí que nos has ido mencionando un poco, pero ¿nos podrías concretar qué papel juega el Venture Debt en el ciclo de vida de una startup? Una cosa muy buena que tiene el Venture Debt es la versatilidad. Al final, como hemos ido mencionando en otros puntos, el Venture Debt puede entrar de la mano de capital o puede hacer de ronda puente. Entonces, por ejemplo, si tú eres una startup que quiere hacer una ampliación de capital, pero consideras que no tienes suficientemente buenas métricas como para estar el valor que tú quieres, es decir, estás facturando 1 millón y en el mercado te están valorando 3 veces ventas, o sea, valdrías 3 millones. Pero dices, ostras, necesitaría un poco más de dinero para invertirlo y conseguir facturar 2 millones y cuando haga la ampliación de capital y me venga un fondo, me valore a 6. Pues ahí el Venture Debt lo que haces de ronda puente es decir, oye, te damos el préstamo y lo que consigues es alargar tu caja y por lo tanto poder invertir, crecer a nivel de métricas e ir a la siguiente, o sea, alargar cuando ibas a hacer tu ampliación de capital, tener mejores métricas y levantar a un valor mayor. Y eso es por un lado cuando ejercemos como ronda puente. Por otro lado, a nivel de Venture Capital, tú dices, ostras, quiero levantar 2 millones, pero no me quiero diluir por esos 2 millones. Entonces lo que puedes plantear es, oye, levanto 1 millón en capital y 1 millón en deuda, de tal manera que ese millón sí que te diluye totalmente, pero nuestro millón solo te diluye por un porcentaje. Entonces, bueno, pues ese es otro punto. Y luego, con respecto a los bancos, pues nosotros cuando la empresa va creciendo, evidentemente se vuelve más interesante y lo que hace es que empieza a ser bancarizable, vamos a decirlo así. Al final, pues cuando ya normalmente están en EBITDAs positivos, pueden empezar a optar por ser financiadas por un banco.
y nosotros somos los primeros interesados porque primero reduce el coste de la deuda de la compañía, dado que los bancos financian a un tipo mucho menor, evidentemente, y segundo también a nosotros a nivel de capacidad de repago nos da más confort, porque la compañía tiene una deuda con un coste más bajo, con el cual en parte va a poder hacer frente a nuestro repago. También puede ser en el caso de Venture Capital, es decir, si primero la compañía ha cogido deuda y luego levanta capital, en el fondo ese capital a nosotros nos da más tranquilo porque sabemos que entra dinero en la compañía y que parte de ese dinero puede ir a repagar la deuda. Por ejemplo, un emprendedor, ¿no?, que nos pueda preguntar, que no esté familiarizado con el tema, puede decir, oye Jaime, ¿qué relación hay entre el Venture Debt y el Venture Capital en términos de complementariedad y competencia? Al final, nosotros, como decía, no venimos a demonizar al Venture Capital, sino que somos una herramienta. Y lo bueno es que podemos, vamos a decir, colaborar conjuntamente o en vías separadas, pero al final lo bueno es eso. Si al final una compañía levanta capital, pues a nosotros nos da, desde el punto de vista del riesgo, nos da más confort, porque la compañía está más capitalizada, valga la redundancia, y hay más dinero en la compañía que mitiga el riesgo. Y luego también, pues como comentábamos, a veces nos pasa que nos viene una compañía y nos dice que quiere levantar un ticket de 2 millones en deuda, pero nosotros vemos que no es una opción porque por el riesgo de la compañía creemos que no va a ser capaz de asumir la devolución de 1 millón de euros de deuda. Entonces ahí nosotros mismos nos vamos a buscar fondos de capital, les tocamos a la puerta, le decimos, mira, tenemos esta compañía que nos interesa mucho y tal, y quiere levantar 2 millones de financiación. Nosotros estaríamos dispuestos a poner 1 millón porque creemos que la compañía no puede hacer frente al repago de 2 millones, por lo que os decía del calendario de repago. ¿Quieres entrar con 1 millón de capital y demás? Entonces, bueno, digamos que están muy entrelazados. Y básicamente esa es un poco la comparativa que hay entre Venture Capital y Venture Debt. O sea, está el tema de la dilución de los derechos políticos que hemos tocado por un lado, pero luego, al margen de eso, aunque somos cosas diferentes, sí que trabajamos de manera conjunta. Al final somos financiación con sus particulares cada uno, pero todos venimos a dar liquidez al ecosistema. ¿Y cuál es el porcentaje de capital que os quedáis en las operaciones? El equity kicker, que es lo que acciona la participación que nos vamos a quedar, es un porcentaje sobre el nominal del préstamo, que eso nos da un valor en acciones de la compañía que entran a un valor. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que depende mucho del valor de la compañía, porque claro, no es lo mismo. Por ejemplo, si volvamos al ejemplo que tocábamos antes, si tú tienes 1 millón de euros de préstamo y el kicker, digamos, que fuera de un 25%, serían 250.000 euros en acciones, pero esos 250.000 euros no es lo mismo si entran a un valor de 5 millones que si entran a un valor de 10 millones. Por lo tanto, ese porcentaje de compañía que nos quedamos puede variar mucho en función de, por un lado, el porcentaje del kicker que te quede, si es un 25, si es un 20, si es un 30, y luego del valor de la compañía al que entre. Por responder un poco, que si no parece que estoy evitando la pregunta, la media del portfolio que tenemos estamos entre un 3 y un 5% de la compañía. Más o menos ahí es donde nos movemos. ¿Y cuál sería el porcentaje de deuda que otorgáis que finalmente termina convirtiéndose en equity? Vale, el equity kicker, vamos a decir que se encuentra en una horquilla de entre un 20 y un 30%, más o menos. Es un poco estándar de mercado. Si te vas a fondos europeos, verás que probablemente, que de hecho nos pasa, el kicker es mucho menor, es un 10%, más o menos, un 10 o un 15%. Pero aquí en España la horquilla habitual es un 20 o un 30%. También las operaciones que se hacen fuera de Europa son de otro calado que las que se hacen aquí en España. Y ese es un poco el porcentaje, o sea, entre un 20 y un 30. También hay que decir que evidentemente al final las condiciones del préstamo, tanto de kicker como de calendario y demás, se modelizan un poco en función del riesgo intrínseco de la compañía y de la operación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú ves mayor riesgo en una compañía y tienes que decidir si asumes esa inversión o no, le vas a exigir más rentabilidad, ergo un mayor kicker. No sé si me explico un poco con esto. Entonces, bueno, esa es la idea. En aquellas compañías donde vemos más riesgo, necesitamos más motivos por la parte de hipotético potencial para asumir ese riesgo. Pues aquí vemos un punto muy importante entre las alianzas de la Venture Capital y los bancos. ¿Nos lo podrías comentar un poco, según tu punto de vista? Sí, o sea, al final tanto Venture Capital como bancos como Venture Debt son herramientas de financiación que al final pues eso vienen a dar liquidez y oportunidades a las compañías. Evidentemente cada uno lo hace bajo su prisma y con sus condiciones y para mí un poco pues digamos que cuando la startup nace y no está generando ningún beneficio y es una idea y todavía está en proceso de crecimiento, tiene todo el sentido para Venture Capital, porque al final el capital te exige crecimiento y no tienes que devolver un préstamo.
A medida que madura un poco la compañía es donde puede empezar a entrar el Venture Debt, como comentábamos anteriormente, cuando ya empieza a facturar, puede tener capacidad de repago. Ahí digamos que confluyen Venture Capital porque puede seguir entrando y Venture Debt, donde ya tiene sentido que entre por la capacidad de la deuda. Y cuando la compañía ya empieza a tener EBITDA positivo y empieza a crecer más, entonces es cuando pasa a ser bancarizable. Que ahí básicamente pues el banco ya se siente más confortable para poder prestar a la compañía porque tiene un histórico, tiene cuentas auditadas, tiene unos ingresos y bueno, y como comentábamos antes también, nosotros nos sentimos cómodos con la entrada de los bancos porque en parte nos pueden repagar la deuda y luego el coste de la deuda tenderá a ser menor en la compañía. Estoy segura que durante toda tu trayectoria has escuchado varios mitos sobre el Venture Debt. Entonces, ¿nos podrías enumerar aquellos más comunes o que quieras desmentir? Al prestamista siempre se le ve como un usurero que deja dinero, pero en el fondo está protegido porque en el orden de prelación tiene más derechos que el accionista. Entonces, bueno, eso yo creo que siempre quieras que no genera tiranteces. Pero como os decía, al final nosotros no vamos por la vida financiando cualquier tipo de startup, sino nosotros explicamos muy bien en una primera llamada a la compañía qué es lo que hacemos, con qué condiciones y con qué intención. Y al final es la compañía la que por un lado tiene que ver si le interesa, si le encaja y nosotros también. Claro, al final una startup siempre pueden venir malas situaciones, una startup al final es una idea, en muchos casos no tiene la capacidad para hacer frente a sus deudas. ¿Qué acciones tomáis concretamente frente a estos casos? Pues, a ver, ahí, para hacer honor a la verdad, nosotros hemos de decir que llevamos únicamente más o menos un año de funcionamiento, por lo tanto la mayoría de compañías están en ese periodo de carencia que comentábamos, es decir, solo tiene que hacer frente a intereses, no ha empezado a amortizar, que es donde vienen pues, las cuotas de amortización más grandes y las dificultades, pero es verdad que nosotros en el caso de que una compañía llegase a esa situación que no pudiera hacer frente, pues hay como diferentes pasos, ¿no? El primero sería pues que no nos pueda hacer pago a una mensualidad, a una cuota. En ese caso lo que decimos es, bueno, pues miramos o sea, nos lo pagas en el mes siguiente o intentamos alargar el periodo de carencia, ¿no? Nos dice, oye, es que voy a empezar a amortizar el siguiente mes, pero no te lo voy a poder pagar. Entonces decimos, bueno, pues podemos explorar la opción de alargar la carencia. Y decimos, oye, pues te damos 6 meses más de carencia y no te preocupes, esa es una opción. En el caso de que ya sea algo más severo y demás, pues entonces otras opciones es reestructurar la deuda y ver cómo podemos hacer. ¿Y qué le dirías a una empresa que esté considerando por primera vez acudir a Venture Debt? Aunque pueda sonar un poco irónico, yo creo que lo primero que debería hacer una empresa es buscar el tipo de financiación más barato que hay. Como comentábamos, el Venture Debt es un tipo de financiación cara, pero por ejemplo hay muchos préstamos como los ENISAs y otro tipo de ayudas públicas que para mí esa sería la primera vía. Una vez agotada esa vía, pues sí que cuando vaya a buscar el Venture Debt, para mí la idea clave es tener muy claro qué es lo que buscas, es decir, cuánta financiación quieres levantar, si la quieres levantar en Venture Debt, o sea, solo Venture Debt o Venture Debt y Venture Capital, y después para qué quieres esos fondos, porque probablemente si los quieres para una cosa u otra cosa, te valga más una herramienta u otra. Pero yo creo que eso sería un poco tener, o sea, agotar el tipo de financiación más barata que haya y una vez eso ya esté agotado, pues empezar a explorar otras opciones teniendo muy claro cuánto quieres levantar y qué estás dispuesto a ceder a tu compañía y para qué lo quieres. Esa sería un poco la respuesta. Y una duda que me viene es que ¿cómo os aseguráis que las empresas que financiáis generen valor a largo plazo? Pues nosotros básicamente, o sea, por un lado tenemos la parte de impacto, ¿no? Que nosotros ahí lo que le decimos a la compañía es, oye, nosotros como somos artículo 8 queremos generar ese impacto y necesitamos que nos reportes un poco pues cada X tiempo, con una periodicidad marcada, el impacto que estás generando en la sociedad. Oye, ¿cuántas personas empleas? ¿Cuántas personas dentro de esa empresa son mujeres? Un poco el gap de salarios, luego la huella de carbono. Entonces tenemos una serie de KPIs que se llaman de impacto para medir ese impacto. Eso está por un lado. Luego a nivel competitivo también nos gusta ver las compañías un fuerte componente en I+D. Al final creemos, como comentábamos antes, que todo el desarrollo tecnológico de patentes propias y demás es lo que aporta valor y lo que hace que una compañía sea competitiva en el largo plazo, porque si no, al final, si no inviertes en I+D, te puedes quedar obsoleto, y más en tecnología, que cambia todo muy rápido. Y luego, desde el punto de vista, podemos decir, más de crecimiento financiero, pues nosotros lo que intentamos, como comentaba, es intentar ayudarles en todo lo que podemos. Al final, pues si sabes que es una compañía, por decir algo, que se dedica al real estate, y dentro del banco que tenemos pues hay algún cliente que se dedica al tema de real estate, pues intentamos ponerlos en contactos y demás. Es decir, no hacemos una labor comercial pura desde dentro de la compañía, pero sí que intentamos buscar muchas sinergias con todo lo que está a nuestro alcance.
Me habéis comentado que la flexibilidad y la rapidez es uno de los valores principales de este banco, entonces me gustaría saber un poco más alguna estrategia concreta que uséis para diferenciaros de otros competidores. Bueno, por la parte de la flexibilidad, básicamente estaría el concepto de tramear la deuda, ¿no? Pues al final una compañía quizá quiere levantar un ticket de 1,5 millones, pero lo que te dice es, oye, yo no voy a gastarme ese 1,5 millones en 6 meses, sino que lo voy a hacer de una manera más prolongada. Entonces lo que dices es, bueno, pues hacemos tramos y te desembolsamos un primer tramo de 500.000 euros y así también únicamente pagas intereses sobre esos 500.000 euros, sabiendo y teniendo la tranquilidad, entre comillas, de que con nosotros tienes firmado 1,5 millones, por lo tanto puedes tirar de un sucesivo tramo en base a lo que está pactado. Luego también deciros que el ticket que hacemos desde el fondo va desde los 250.000 euros hasta los 5 millones, por lo tanto es un espectro muy amplio. Entonces si viene una compañía que quizá dices, ostras, que solo quiero levantar 250.000 euros, pues nosotros podemos hacer eso, y si quiere levantar hasta 5 millones también. Entonces nos adaptamos mucho, o sea, es un espectro muy amplio que también hace que nos podamos adaptar a lo que la compañía necesita. Luego podrían haber cosas más concretas, pero eso ya depende de cada compañía. Y en cuanto a la agilidad, pues nosotros consideramos que somos muy rápidos, sobre todo en relativo con otros fondos o con otros competidores, y desde una primera llamada con una compañía hasta que llegamos a desembolsar, pues creo que lo hemos mencionado antes, pues nos suelen pasar más de 2 meses y medio, 3. Y al final, por ejemplo, con fondos de Venture Capital o instituciones financieras como pueden ser bancos que hemos comentado anteriormente, ese proceso se puede alargar 4, 5, 6 meses o más. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. Y luego, volviendo al tema de los tramos, por ejemplo, si una compañía necesita ese segundo o tercer tramo, nosotros desde que nos lo comunica hasta que se lo desembolsamos no suele pasar más de 4 o 5 días. Por lo tanto, es muy ágil, que probablemente en un banco pues tienes que firmar muchos más papeles o burocráticamente es mucho más lento. Por lo tanto, sí que intentamos aportar mucho valor en la parte de agilidad. O también si nos llama el founder porque tiene algún tipo de problema, oye, necesito esto, necesito lo otro, pues nosotros estamos siempre, digamos, al toque, por decirlo de una manera, para poder dar respuestas a las necesidades que tengan. ¿Has detectado algún cambio de tendencia en las necesidades de las startups que os haya obligado a adaptar el modelo de Venture Debt? Aquí lo que ha pasado es que al final, por histórico, si no me equivoco, el Venture Debt solía hacer tickets más grandes, lo que pasa es que hemos tenido que adaptarlo a España. España es un ecosistema más pequeño que puede ser de otras economías y por lo tanto, pues un poco lo que comentaba antes, ese espectro de ticket es más amplio. Es verdad que nuestro ticket medio está, podríamos decir, entre 1 y 2 millones, pero pues al final sí que hemos tenido que en muchas ocasiones asumir algún ticket más pequeño del que quisiéramos. Y bueno, ese es un poco como nos hemos tenido que adaptar. Luego es verdad que vemos que cada vez hay más conocimiento del Venture Debt y cada vez las compañías lo buscan con mayor interés, porque bueno, está claro que aporta un valor añadido y pues si conoces los pros y los contras, los riesgos y los beneficios, al final pues es una herramienta que siempre es interesante tener en cuenta. Muy bien, pues bueno, comentar que si aquí tenemos algún interesado, en la descripción dejaremos todos los detalles, ¿vale? Perfecto. Así que Jaume os responderá encantados. Y bueno, pues Jaume, ha sido un placer tenerte en este episodio de hoy. La verdad que has dejado unas reflexiones muy interesantes y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, seguid siendo curiosos y apasionados y nos vemos en el siguiente capítulo de No Surrender.